pero perdón, ya, pero básicamente el One Belt, One Road generó como mucha preocupación internacional porque es solo una franja y una ruta. Entonces finalmente lo dejaron como la iniciativa de la franja y la ruta, también se conoce como la nueva ruta de la seda, ¿no? Hay varios nombres para referirse a esta iniciativa y básicamente podríamos decir que es la iniciativa más ambiciosa que ha visto la modernidad en términos de conectividad, en términos de inversión, en términos de todo lo que eso significa. ¿Listo? Y acá, entonces, yo antes de entrar a explicar esto, como el proyecto como tal, quiero explicar algo, ¿no? Porque hay mucha gente que, como veremos más adelante, que desde Occidente, sobre todo, desde Estados Unidos particularmente, pero también otros países como India, incluso Japón en algún momento, pues hay una preocupación grande y una oposición a este proyecto. Y un poco lo que dicen es que China lo que está buscando es dominar el mundo más o menos y ganarse la hegemonía del mundo. Y entonces yo aquí tengo que aclarar algo de entrada para que entendamos por qué China necesita este proyecto. Bueno, claramente no es un proyecto que es un generoso proyecto que sale pues de las hermanitas de la caridad, como decimos en Colombia. Hay razones, claro que sí hay razones, pero no son las razones que nos han vendido y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Básicamente un país con poder, ¿cierto? Que tiene un modelo de desarrollo, cualquier país, tiene obviamente una necesidad, ¿no? De acuerdo a su modelo. Y tiene en ese sentido situaciones o coyunturas internacionales que lo favorecen más o menos. ¿Listo? Nosotros lo que hemos visto hasta ahora es casi como una manipulación de estos grandes poderes en torno a lo que les beneficia a ellos, lo cual ha llevado a lo que, no sé, diferentes académicos en diferentes momentos de la historia lo llaman interdependencia o explotación del norte al sur, etcétera, etcétera. El modelo chino de desarrollo es un modelo muy particular. Es un modelo irrepetible, además, o sea, ténganlo claro, China lo ha dicho mil veces, no es un modelo exportable. Y en ese sentido, lo que necesita China o lo que busca China es garantizar que su modelo siga adelante, porque es un modelo que tiene muchísima demanda de todo, de recursos, de mercados, de cadenas de valor, de cadenas de suministro, de un montón de cosas. Es un modelo que está pensado para sacar adelante a 1.400 millones de personas, ¿sí? En un territorio que es el tercer más grande del mundo. Entonces estamos hablando de un modelo que requiere de muchísimos recursos. Entonces, a este modelo en particular, uno, ¿cuál fue el primer paso de este modelo? Construir, financiados por el Estado, toda la infraestructura necesaria para que este modelo saliera adelante, para que, o sea, la conectividad estaba en la cabeza de los chinos como ese primer requisito necesario para desarrollar la economía, ¿sí? ¿De qué sirve que produzcamos estos productos acá si no pueden llegar rápido al puerto, si no pueden moverse entre ciudades, etcétera, etcétera? Y eso llevó a que esta gran inversión pública en el desarrollo de infraestructura construyera una capacidad instalada china impresionante que llegaría a o sea, es el más grande en este momento, es el país con mayor capacidad instalada para la construcción y la financiación de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios temas. Uno es que estas grandes empresas de infraestructura necesitan y quieren salir a otros mercados, ¿no? Es decir, claramente en China, si bien sigue habiendo y siempre habrá miles de proyectos, hay mucho más por construir y pues hay mucho presupuesto ahí metido. Entonces hay una capacidad instalada gigante. Por otro lado, tenemos una China que se ha caracterizado por buscar muy buenas relaciones con el sur global. En palabras de los chinos, ellos son como el hermano mayor, ¿no? Del sur global y consideran que quieren ser ese actor, ese agente que ayuda al sur global a desarrollarse. Pero además, China necesita paz. El modelo de desarrollo chino necesita urgentemente. China tiene muchísimas fronteras, muchos temas pendientes en estas fronteras. Y en la visión china, la forma de lidiar con esto es promoviendo la cooperación y el desarrollo. No porque eso suene bonito, sino porque es mediante unas relaciones comerciales profundas, mediante una interdependencia comercial interesante y un mutuo beneficio que la guerra se hace carísima, ¿sí? O sea, el objetivo es hacer la guerra muy clara, muy cara, de manera tal que siempre sea más importante
mantener buenas relaciones y acudir a lo diplomático antes que caer en una situación de conflicto bélico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, China considera que la mejor forma de mantener un entorno pacífico es promoviendo el desarrollo en ese entorno y promoviendo esas relaciones de cooperación mutua en diferentes aspectos que hagan pues que la forma de precisamente digamos, de promover unas relaciones más saludables sean por medio del desarrollo precisamente. Y por último, pues obviamente también estamos con un modelo de desarrollo que necesita urgentemente, contrario a los modelos que hemos visto hasta ahora, necesita urgentemente que los demás países se desarrollen, ¿sí? Contrario a lo que realmente ha sucedido con las instituciones tradicionales de la economía internacional, a China le conviene el desarrollo de los países en vía de desarrollo. Le conviene por uno, pues mayor capacidad de compra para sus productos, claro que sí, pero sobre todo le conviene para garantizar una cadena de suministro constante de los diferentes requisitos que tiene China para alimentar, desarrollar y llevar hacia adelante su población de 1.400 millones de habitantes. Entonces, a China, al modelo de desarrollo chino, le conviene y necesita un mundo desarrollado y fuerte que pueda estar a la altura de este modelo. Y de ahí viene entonces la idea de China necesita del mundo y el mundo necesita de China, ¿sí? Y por eso, por lo tanto, este enfoque es súper importante y lo vemos materializado, este discurso, en esta iniciativa. Como les decía, un plan como este no se ha visto en la historia moderna ni antigua. O sea, bueno, antiguamente sí, pero en otras condiciones. Se propone desde el 2013 en octubre en Kazajistán por el presidente Xi Jinping. Y básicamente, en principio, lo que busca es que por medio de la conectividad y por medio de diferentes proyectos de infraestructura, se fomente una conectividad mucho más rápida y eficiente, primero entre China y sus vecinos, y luego de esos vecinos también a pues Asia Central, Asia del Norte, todas las Asias, Medio Oriente y finalmente llegar a Europa y también toda la parte de África. Es decir, en principio está pensado para conectar a China con el resto de Asia, con Europa y con África. ¿Listo? En ese sentido, se dice que entonces este proyecto en principio era como una alusión a la ruta de la seda antigua, y no sobra decir que este proyecto no es un proyecto solo, o sea, que solamente han pensado los chinos. De hecho, durante el gobierno de Barack Obama se propuso hacer un proyecto similar, y de hecho se decía que sería maravilloso construir un proyecto que reavivara un poco esta ruta de la seda. Claro, el problema para Estados Unidos es quién promueve el proyecto, ¿no? Que no sean ellos, sino que sea otro actor, y ya veremos por qué. ¿Cuáles son los objetivos oficiales de este proyecto en principio? La coordinación de políticas públicas entre todos los países parte del proyecto, la promoción de la conectividad, lograr un comercio sin restricciones o cada vez más fluido y más rápido, una integración financiera y promover un lazo entre los pueblos, el cual es inevitable. Es decir, si hay más comercio, si es más rápido el comercio, si cada vez son más las vías de conexión, pues obviamente los pueblos también se van a conectar. Y en este sentido, vale la pena también anotar que América Latina se suma al proyecto casi porque lo pide. Es decir, China en principio, como les decía, el proyecto está pensado, Europa, aquí está un mapa, ¿no? Proyecto inicial, la franja es todo lo que está en tierra, la ruta es todo lo que está en mar, ¿no? Pero la búsqueda es eso, conectar Asia, África y Europa, ¿listo? Pero obviamente, entonces América Latina también dijo, yo también quiero, a mí también me interesa, ¿cierto? Y de entonces ahí es cuando Xi Jinping dice, claro que sí, el proyecto naturalmente se extiende a América Latina, naturalmente tendrá que llegar allá en algún momento, y bienvenidos todos, ¿no? Un poco China frente a estas iniciativas suele ser bastante universal. El que quiera unirse, que se una, y de hecho, tanto India como Japón como Estados Unidos han sido invitados muchas veces a ser parte del proyecto, y pues ha sido más una decisión de ellos la de no unirse. Aquí vemos otro mapa un poco más detallado, ¿no? Aquí podemos ver lo que ya está construido, lo que está en construcción, lo que es marítimo, lo que son oleoductos, gasoductos y demás. Tengan en cuenta lo siguiente, esto es importante porque a veces genera confusión. China ya estaba exportando infraestructura, es decir, China ya estaba construyendo como uno de sus mecanismos de cooperación o de inversión extranjera. China ya estaba construyendo muchas cosas en el mundo.
Lo que pasa es que con el proyecto de la Franja y la Ruta se organiza todo esto y se hace un plan más claro y detallado de qué falta construir, cómo y dónde para promover unas rutas de comercio cada vez, unos corredores económicos eficientes útiles pues para China y para el mundo. Entonces, en este sentido, todos los proyectos pre-ruta de la seda terminan metiéndose en esta bolsa de Belt and Road Initiative, ¿listo? Y en ese sentido, entonces, a veces es difícil decir exactamente en qué nivel de desarrollo está el proyecto. ¿Listo? Porque hay proyectos que son de antes, hay proyectos que se iniciaron pero se pararon, hay proyectos, entonces es difícil entender exactamente cuál es el nivel en el que va el desarrollado. Pero puede que yo les nombre proyectos que estaban planeados desde antes del 2013 y la razón es que luego se vinculan a la franja de la ruta. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo claro. ¿Cuáles son entonces los países que se han unido a la Franja y la Ruta? En principio, estos países firman un memorando de entendimiento mediante el cual se formaliza esto, porque este proyecto muy al estilo chino, me imagino que han oído la frase de vamos tanteando las piedras en la medida que cruzamos el río, ¿no? Es un proyecto que está sujeto igual a transformarse, está sujeto a ampliarse, a reducirse, a modificarse, dependiendo de las coyunturas todo, o sea, físicas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces es un proyecto que no está terminado y que puede crecer, o sea, es decir, no es como que este es el plano y va a ser solo esto, sino que también es un proyecto que lo que busca es precisamente ir transformándose, ir incluyendo más países, etcétera, etcétera. En total, a febrero del 2022, había 138, entre 138 y 145 países. Lo digo porque hay unos que ese memorando de entendimiento está todavía como en proceso de aceptación, pero pues estamos viendo que cada vez son más los países que hacen parte de este proyecto. Y también podemos ver claramente quiénes se oponen o le temen al proyecto, ¿no? En ese sentido podemos ver a India, podemos ver a Australia, podemos ver toda pues la parte europea que es compleja a pesar de que Portugal e Italia están ahí. Y pues obviamente Estados Unidos y Canadá, ¿no? Aquí pueden ver pues la cantidad de países que están por región. En América Latina hay 20 memorandos de entendimiento firmados hasta ahora. Entonces, ya entrando, ¿qué es la franja y la ruta? Y acá entonces voy a empezar a hablar de la franja y la ruta de hoy en día, porque si bien en el 2013 esta franja y la ruta pues se planea como se las he mostrado hasta ahora, luego entonces se habla de que tiene que ser una franja y la ruta verde, ¿listo? Es decir, una de las principales preocupaciones constantes con el proyecto es el tema de la sostenibilidad ambiental. ¿Listo? Pues hay otras preocupaciones, pero el tema de la sostenibilidad es muy fuerte y es un problema que no solamente importa al mundo, sino que particularmente importa a China desde hace mucho tiempo, porque es una directa afectada de todo el problema climático y global, ¿no? Entonces, por eso se renombra, ¿no? O se establece una comisión que es para desarrollar una franja y una ruta verde. Y entonces, ¿cuáles son los principales objetivos de esta franja y ruta verde? Unas finanzas verdes, un transporte verde, una innovación verde, una urbanización verde y unos estándares verdes, ¿sí? Entonces, lo que hace en este momento la Franja y la Ruta es aliarse con otras 29 organizaciones multilaterales, ¿cierto? De manera tal que logren garantizar entre todos que se dé este tipo de prácticas, de buenas prácticas y demás, enfocadas al desarrollo sostenible de la Franja y la Ruta. Si miramos entonces las inversiones que se han hecho hasta el momento en el tema de la franja y la ruta, vemos que entre el 2013 y el 2019, China ha invertido más o menos 730 billion dólares, o sea, millones de dólares. Vemos que los sectores donde pues, más privilegiados son el de energía, el de transporte, y luego ya vendría pues el tema de real estate, de metales y demás. Y en términos de las regiones que más han recibido inversión, Asia del Este ha recibido el 25%, África subsahariana el 22%, Asia Occidental el 21% y el mundo árabe y Medio Oriente el 15%. Entonces, claramente las regiones que tradicionalmente están más cercanas a China, no solamente geográficamente, sino en términos de cooperación sur-sur, por ejemplo, pues claramente han recibido
muchos más recursos de este proyecto. La primera etapa del proyecto, entonces, ¿en qué consistía? Por un lado, era un ferrocarril de 12.000 kilómetros para conectar Yiwu en China con Londres, una autopista para conectar Kashgar con el puerto de Gadar en Pakistán. Esta autopista es la que más generó tensiones entre China e India, porque claramente, pues, India y Pakistán tienen un gran problema, ¿no? de vieja data, y en ese sentido, para India, la Franja de la Ruta estaba favoreciendo a Pakistán y dándole mucho más poder a Pakistán. Entonces, eso marcó, obviamente, para los indios se han considerado mayoritariamente como la contraparte de China o el contrapeso de China en la región, o eso es algo que quieren ser. Y cuando ven que China construye esto con Pakistán, entonces ahí ya elevan aún más el discurso y empiezan de hecho a alinearse mucho más con ese discurso occidental y de Estados Unidos y demás, en términos de tener que contrarrestar a China, ¿listo? Pero China tiene una razón tiene muchas razones muy concretas de por qué esta autopista era importante, y una de esas es la política china para lidiar con el terrorismo interno y las iniciativas separatistas internas. Es decir, me imagino que todos hemos oído hablar de los uigures y demás. No puedo entrar en detalle a explicarles de qué se trata el conflicto porque tomaríamos mucho tiempo, pero sí nos está diciendo básicamente que lo mismo que les dije en torno de la promoción de la paz, de un ambiente pacífico para que el modelo chino no se vea afectado, lo mismo pasa y es la misma manera que tienen los chinos de manejar problemas como el terrorismo o como el separatismo. Y es que en la visión de ellos lo que hay que hacer es desarrollar profundamente la zona, de manera tal que esas personas que están ahorita, por ejemplo, siendo reclutadas por extremistas religiosos, tengan opciones laborales, opciones incluso de educación, y por eso se crean los colegios para adultos mayores, que desde Occidente se están llamando campos de concentración. A eso tocaría debatir si es así o no. El caso es que es una idea que de hecho surgió de la forma como en Dinamarca y en Francia estaban tratando el tema del radicalismo islámico, y es esa idea de darles alternativas a estas personas que están metidas en estos grupos. Entonces, la idea de China es desarrollar muchísimo, ¿cierto? Toda esa zona para contrarrestar las ideas independentistas de los uigures, pero también para aplacar los posibles grupos terroristas y tensiones de Asia Central. Y por eso esa autopista era fundamental hacerla lo más pronto posible, y ya se terminó, no sin problemas, es decir, hubo varios ataques terroristas y cosas que la alteraron, pero pues es algo, pero esta autopista genera para India muchísima inestabilidad y muchísima inconformidad con el proyecto. El gasoducto, oleoducto del Turkmenistán a Shanghai, que básicamente se espera que transporte 55.000 millones de metros cúbicos anuales, ¿no? Y pues en general se habla de más o menos 1.700 proyectos de infraestructura firmados por empresas chinas, pero esta cifra varía constantemente por lo que les digo. Hay proyectos firmados desde antes que no se habían iniciado y se inician después. Hay nuevos proyectos que se firman, hay proyectos que se firmaron durante la franja y la ruta y que luego se estancan o se cancelan. Entonces, el número exacto de proyectos y el valor exacto del proyecto es muy difícil de calcular. ¿Cuál es la gobernanza de la franja y la ruta? ¿Cuáles son las instituciones que respaldan este proyecto? Por un lado, en términos de instituciones financieras chinas específicamente, tenemos el Silk Road Fund, el China Development Bank y el China Exim Bank. ¿Listo? Estas son las organizaciones que tradicionalmente solían financiar este tipo de proyectos fuera de China. ¿Listo? Pero claramente un proyecto de la magnitud de la franja de la ruta requirió de la creación de instituciones financieras multilaterales para seguir promoviendo y financiando el proyecto, y eso llevó a la creación del Asian Infrastructure and Investment Bank, y así como el New Development Bank, que ya existía, pero que obviamente se sume a esta iniciativa. Y en términos de bancos comerciales que hay dentro de China financiando el proyecto, está el Commercial Bank of China, China Construction Bank y el Agricultural Bank of China, que también son bancos que tradicionalmente han estado financiando este tipo de proyectos por fuera.
¿Cuáles son los reguladores dentro de China de este proyecto? Pues por un lado el Consejo de Estado y por otro lado el China Banking and Insurance Regulatory Commission, que suele regular pues todo este tema bancario y que obviamente también intenta regular todo lo que tenga que ver con préstamos y financiamiento. El Banco de China, que es el banco pues central de China, y pues todos los ministerios que están involucrados, que son una cantidad, porque este proyecto, que en principio es un proyecto de infraestructura, es un proyecto que enlaza un montón de otras cosas, como innovación, desarrollo, agricultura, muchísimas otras cosas que también son parte del proyecto y que son bastante importantes. Entonces, desde la parte china, estas son como las instituciones que podemos identificar. ¿Listo? ¿Cómo funciona este Asian Infrastructure and Investment Bank? Es curioso, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, puede que para el proyecto hayan tenido algunos, digamos, reservas en unirse, pero al banco se unieron de una todos los países que después estaban pensando si se unían o no al Belt and Road. Aquí vemos los 57 países fundadores de este banco y ahí sí tenemos a casi toda Europa, ahí sí tenemos a Brasil, ahí sí tenemos a India, ¿no? Ahí sí tenemos como Australia, sí, a muchos de estos países que después decían, bueno, no sé si el proyecto de la franja, pero el banco sí me interesa. En principio, el banco se hace para financiar la infraestructura verde con sustentabilidad, con innovación y con conectividad, ¿sí? O sea, esas características se vuelven fundamentales para la financiación de estos proyectos, pero en principio la idea era financiar esos proyectos dentro de Asia y por eso se llama Asian Infrastructure Investment Bank. Sin embargo, pues obviamente para todo el mundo es como lo ideal es que este banco pueda financiar infraestructura en otros países también y entonces hay una proyección global del banco de llegar a financiar proyectos fuera de Asia, ¿no? Fuera de la región. Se fundó en el 2016 con 57 miembros, como les decía, 37 regionales, es decir, 37 miembros asiáticos y 20 miembros no asiáticos. Pero en el 2020 ya alcanzó 103 miembros aprobados, o sea que estamos hablando de casi el 80% de la población global y más o menos el 65% del PIB global para el 2020. El primer inversor fue China desde la entrada, obviamente, con un 26%, y luego India es el segundo inversor. Y si ustedes ven en el cuadro de arriba, vemos un poco la participación de los diferentes países en términos de votación y de cantidad de dinero que han puesto en este banco. Entonces, sí, China tiene el 26%, India el 8%, y bueno, ya Rusia 6%, Alemania 4%, Corea del Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es como funciona básicamente este banco. Los únicos países latinoamericanos que en este momento son parte del banco son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Y pues obviamente Estados Unidos y Japón han dicho mil veces que no van a unirse al par, a este banco. ¿Cuáles son entonces las instituciones financiadoras internacionales que también está? Hay varias instituciones financiadoras, o sea, en términos de otras instituciones que se meten dentro del proyecto se dividen en financiadoras, multilaterales y think tanks, ¿no? En términos de instituciones financiadoras, además de lo que les he comentado, también tenemos instituciones como el Banco Mundial, que está totalmente comprometido con el proyecto, y otros, digamos, bancos interesados en hacer parte de esto, y organizaciones financiadoras multilaterales tradicionales en hacer parte del proyecto. En términos de instituciones multilaterales, son casi todas las instituciones subregionales existentes en los países, en las zonas mencionadas. Entonces, todo el tipo de, no sé, por ejemplo, ASEM, ¿no? Que es Asia Europe Meeting, o no sé, el Consejo de Seguridad de Shanghai, toda ASEAN, o sea, todas esas instituciones multilaterales subregionales se han vinculado al proyecto para regular desde su interés personal el proyecto, y think tanks, la mayoría, la verdad es que están en China, la mayoría de think tanks, pero se han abierto también otros think tanks en otros países asiáticos con el objetivo de ir evaluando constantemente este proyecto. Entonces, en términos les explicaba que entonces una de las grandes críticas es el tema de una Belt and Road sostenible, ¿no? Entonces, por eso se creó, para la tranquilidad de todos, un Belt and Road Initiative International Green Development Coalition, ¿no? Entonces, la idea era
fusionar tanto instituciones chinas como instituciones internacionales para que entre todas estén constantemente desarrollando y además verificando, ¿no?, que las estrategias verdes se hacen y se cumplen, que son las adecuadas, que son las necesarias, dependiendo de las diferentes situaciones. Como ven, en términos de China, pues tenemos Exchange and Transfer Center de Shenzhen, BRI Secretariat del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, China Highway and Transportation Society. Bueno, hay diferentes instituciones, todas enfocadas al tema del desarrollo de los proyectos de forma sostenible, e internacionalmente también tenemos pues a muchas instituciones que se han unido a esta coalición con el objetivo de garantizar que el proyecto se hace de la forma más verde y sostenible posible. ¿Cuáles son entonces las expectativas que se tienen sobre el proyecto en general? El Banco Mundial hace algunas, digamos, predicciones de lo que puede pasar con este proyecto, ¿no? Por un lado, pues obviamente va a haber un incremento significativo del comercio mundial, ¿no? Gracias a que se disminuyen los costos, se mejoran los tiempos, se mejora el comercio, la eficiencia del comercio en general. Se dice que, por ejemplo, se va a disminuir probablemente a la mitad del tiempo el transporte intercontinental de productos. Entonces, por ejemplo, para países de América Latina que produzcan productos alimenticios, y que suele ser un tema que los productos lleguen en buenas condiciones a China o a Asia en general, pues probablemente van a poder ampliar su base exportadora de estos productos con esta menor cantidad de tiempo que tome llevarlos, ¿no? O sea, va a ser mucho más fácil la exportación de estos productos. Hay otra cualidad muy importante del Belt and Road Initiative, y es que es la primera vez que una iniciativa de esta magnitud no excluye a nadie. Podríamos, por ejemplo, equiparar este proyecto a lo que pasó Plan Marshall, ¿no?, de Estados Unidos, pero ese Plan Marshall para desarrollar Europa era para desarrollar a sus amigos, para reconstruir lo que sus amigos, economías desarrolladas, necesitaban. ¿Listo? En cambio, el Belt and Road Initiative no solamente está abierto a todos, sino que particularmente tiene también la intención de ayudar a esos países que están en vía de desarrollo y países que desde perspectivas de las instituciones financiadoras tradicionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, son países que que se consideran inviables o que no cumplen con las características para recibir cierta inversión y ciertos préstamos. Y en ese sentido, ¿qué se espera? Que se reactiven y se generen nuevas cadenas tanto de producción como de suministro y nuevas dinámicas de interrelacionamiento comercial, no solamente hacia China y hacia Asia, sino entre estas economías en general también. Entonces sí se espera que haya una disminución de la pobreza extrema global a partir de los frutos de este proyecto. Y obviamente ya en los países involucrados como tal en el Belt and Road, porque claro, esto es hablando en general en el mundo, pero ya en los países involucrados, hasta ahora se ha visto un incremento del 3.35% en el PIB, teniendo en cuenta los proyectos de infraestructura ya existentes, y un incremento del 2.81% en bienestar, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un proyecto que inevitablemente tiene que tener un impacto tanto en el comercio global como en el desarrollo de los países en vía de desarrollo, obviamente más fuerte en principio en los países vinculados al proyecto, pero es un beneficio que va a expandirse también a los países vecinos de estos, y que, como les decía, como este es un proyecto flexible que puede durar muchísimos años, entonces es un proyecto que que puede ampliarse después a muchas de estas otras iniciativas. ¿Cuáles entonces han sido las preocupaciones desde Occidente? Hay dos tipos de preocupaciones. Una es la preocupación literal de Estados Unidos y algunos de los países europeos, y lo enmarco así porque obviamente una es la preocupación en términos de si esto está alterando el balance de poder global y si esto me afecta a mí cuando tengo una visión de suma cero del poder, ¿no? Y hay otras preocupaciones que tienen que ver exclusivamente con la magnitud del proyecto y qué se debe hacer para garantizar su mayor éxito, porque estamos hablando de un proyecto inmenso. Pues entonces, en términos de esas segundas preocupaciones que les mencioné, lo que más se habla es, por un lado, es que hay que hacer un acompañamiento de un proceso social de adaptación a esa nueva infraestructura dentro de los países que la están recibiendo, ¿sí? Hay países para los cuales esto va a ser demasiado, va a ser mucho, y países, por ejemplo, con situaciones inestables internas de seguridad, podría pasar, no sé,
que un grupo mercenario se apodere de parte del proyecto y las ganancias de ese proyecto y perjudique a la población, etcétera, etcétera, o al contrario, ¿no? Que una zona que solía ser muy tranquila ahora tenga un gran puerto y se vuelva una zona hiper convocadora de personas y entonces necesiten adaptarse para que eso no los afecte socialmente, pero y que sí los beneficie, ¿no? Ese punto de equilibrio es bastante complejo de lograr, pero entonces lo que proponen las diferentes instituciones es tener una colaboración con ONGs y con instituciones nacionales de cada país receptor de estos proyectos, de manera tal que se pueda hacer seguimiento y apoyo de diferentes estilos a este tipo de situaciones. Otro posible problema, que no es tan grave, es vacíos en la conectividad. Es un poco, se debe también a la inestabilidad política en algunos de los países donde se plantean estos proyectos. Y entonces, ¿qué pasa si está planeado todo este ferrocarril y luego este país que está en la mitad decide que ya no? Entonces, eso podría generar unos sobrecostos, ¿no? Que pueden requerir, no sé, hacer nuevas rutas, nuevos planes, y pues eso puede ralentizar un poco el desarrollo del proyecto como tal. Obviamente los efectos económicos en la economía mundial, esto no es ni bueno ni malo, simplemente que hay que tener en cuenta que esto va a impactar altamente la economía mundial y hay que estar listos para este impacto, para un impacto de esta magnitud. A pesar de que esto no es como que se construye la franja hoy, mañana abrimos las puertas y de un momento a otro se da, porque los proyectos ya están en construcción, ya hay proyectos que están funcionando, otros que han empezado más o menos hacia adelante. Entonces, digamos que esto no va a ser como de un día para otro, se va a ir dando como esa transformación, pero claramente se van a mover los centros económicos globales y demás. Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, entonces, qué se dice? Es fundamental para que esto salga adelante crear instituciones que busquen maximizar el bienestar en torno al proyecto. Es decir, que esto no se trate simplemente, recordemos que China en su forma de invertir afuera, China tiene esa cualidad, característica, pues, que es que puedo negociar con el Estado o con los privados y construir aquí o allá, que es la forma como China manejaba hasta ahora su inversión afuera, ¿cierto? Sobre todo en infraestructura y demás. Entonces, lo que dicen es que básicamente hay que buscar instituciones que ayuden a hacer más transparente todo este proceso de a quién se le adjudican ciertos proyectos, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Pero además instituciones que efectivamente vean que lo que se está haciendo sea lo más eficiente en términos de bienestar para los países receptores y para el proyecto como tal, ¿no? El resto, esto ya lo hablé, ¿no? Como efectos sociales y económicos en los países receptores e impacto sobre el medio ambiente, que para esa preocupación del impacto sobre el medio ambiente es que se hizo todo el tema que les decía en torno al Green BRIE, ¿no? Al BRIE sostenible. ¿Cuáles entonces son las otras preocupaciones desde el otro lado, no? Obviamente, tanto a Estados Unidos como a los países europeos les preocupa que China sea el máximo beneficiario económico del Belt and Road. Es decir, claramente, si todo emerge de China y llega a China, pues entonces se va a volver un poco como que todos los caminos conducen a Beijing. Y en ese sentido, pues hay una preocupación de pérdida de poder por parte de estos países. Ahora, a esta preocupación se le olvida otra cara de la moneda, y es que a la vez el que más está arriesgando en este proyecto es China, el país que más está poniendo, o sea, que está poniendo todo, las empresas, la financiación, las ideas, etcétera, etcétera, es China. Entonces, si sale mal, realmente el máximo afectado también sería China, ¿no? Obviamente una idea de que China lo que está buscando es un establecimiento de una hegemonía que probablemente va a usar los proyectos para expandir sus ejércitos y sus cosas. Yo a esto lo único que puedo decir corto es el ladrón juzga por su condición, ¿no? Entonces, un poco ese temor de Estados Unidos está más basado en lo que Estados Unidos ha hecho y quisiera hacer y haría si tuviera un proyecto como este, que en lo que realmente planea China hacer, sin con esto decir que no haya, obviamente, algunas nuevas bases militares fuera de China, pero esas se justifican más en el contrarrestar las 400 bases militares estadounidenses que la rodean, que en que el proyecto de la Franja y la Ruta esté buscando una expansión hegemónica de China. ¿Listo? Ese es un punto difícil para explicarlo en tan poco tiempo, pero es un poco para que lo tengamos claro. Obviamente, pues unos cambios importantes en el orden mundial, porque esto va a cambiar la arquitectura económica y en general la arquitectura de cooperación también y seguridad del orden internacional.
Y pues sí, eso probablemente va a suceder. Eso es inevitable, que se cambie un poco esa arquitectura, que se cambien los balances y los contrapesos, incluso que surjan nuevos poderes o emerjan nuevas atractores de diferentes temas según las regiones en la medida que logran esa conectividad y ese desarrollo. Se preguntan cuál sería la posible motivación política del Partido Comunista. Esta es una preocupación desde la perspectiva muy de si hay una guerra fría con China y si quieren es que todos terminemos, no sé, en regímenes totalitarios o que quisieran acabar con la democracia o algo así, que es lo que nos están vendiendo. Pero como les explicaba al inicio de la presentación, China no tiene ningún interés en ese sentido de exportar nada, sí tiene un interés de cumplir con lo que le prometió a su población y para eso necesita un mundo fuerte y desarrollado. Obviamente hay una gran preocupación y es que la estrategia de la comunidad con un destino común falle. Este es un discurso que ya viene desde antes, desde Hu Jintao, en el que se habla, no, incluso desde antes de Hu Jintao también, en el que se habla de que a la larga el derecho humano, digamos, o fundamental de cada país es el derecho a desarrollarse. ¿Listo? De hecho, una de las grandes críticas de China en torno al sistema internacional tradicional o a la arquitectura tradicional multilateral es que es una arquitectura que está hecha para beneficiar a las economías desarrolladas y para mantener a las economías en vía de desarrollo dependientes y subdesarrolladas, porque a ese modelo no le conviene el desarrollo de los otros países. Entonces China lo explica como que el mundo desarrollado, o sea, que el problema actual es que el mundo desarrollado se apropió de los frutos del desarrollo y no los repartió con el resto del mundo y por eso es que está la situación como está. Entonces, que hablan de un tema de desarrollo, pero apenas un país medio se desarrolla, viene toda una estrategia de ver cómo o lo contienen o lo meten al club o cómo hacen al respecto o incluso pues contenerlo como se hizo con Japón y como se está tratando de hacer ahora con China, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, lo que dice el discurso chino es que es inmoral, de alguna manera, que un país se apropie de los frutos del desarrollo, porque eso es el derecho de todos. Por lo tanto, lo que promueve es repartir esos frutos del desarrollo en todos los países. Como les digo, no solo porque sea lo moralmente correcto desde esta perspectiva, sino porque China necesita países desarrollados a su alrededor. Entonces, a este destino de desarrollo se le llama comunidad con destino común, es decir, que todo el planeta quiere a la larga desarrollarse, cada uno de su manera, pero pues que todo el planeta quiere desarrollarse. En principio esto suena lógico y real, pero el temor ahí es, bueno, ¿y qué pasa si esto más bien termina llevándonos a guerra de poderes o a unas competencias que puedan desequilibrar la armonía global? Pero esto ya es muy a largo plazo y ni idea si eso sucedería. Y obviamente para Europa y para Estados Unidos fue súper estresante cuando Italia se adhiere al proyecto. Hoy en día ya hay unos convenios para vincular la franja y la ruta con la Unión Europea y el primer paso en esos convenios es precisamente en este acoplamiento de instituciones del Green Belt and Road, donde la idea es acomodar, ¿sí? El Belt and Road a los requerimientos ambientales europeos y a las necesidades y proyecciones ambientales europeas. Entonces, bueno, ¿cómo llega el Belt and Road a América Latina? Como les decía en principio, sobre todo para el foro que se hace en el 2017, pues se habla de que América Latina sería una extensión natural de la línea marítima del proyecto y entonces en ese sentido, luego China dice, listo, ok, en el foro CELAC China promueve que todos los países que quieran pues que se unan al proyecto. El primer país en oficialmente adherirse al proyecto en América Latina es Panamá, que era un país que no tenía relaciones diplomáticas con China, sino con Taiwán, pero que entonces decide cambiar estas relaciones y establecer unas muy buenas relaciones con China. En principio, eso tenía unas implicaciones muy buenas para Panamá. Desafortunadamente hay muchas explicaciones, pero una muy acertada, creo yo, es que hubo presión también por parte de Estados Unidos y entonces muchos de estos proyectos que se tenían planeados en Panamá se congelaron sí, se congelaron por un tiempo mientras se decide qué hacer. En este momento, pues en la iniciativa tenemos a Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba, Perú, y Argentina fue el último en vincularse últimamente, que también está buscando un poco cómo conectar este proyecto con IRSA. Y eso nos deja que en términos de las economías como más grandes de la región, pues nos deja con un Brasil complejo y nos deja con Colombia
que es el más quedado en este proceso de los países que reconocen a China en América Latina. Este sería como un poco el timeline, ¿no? De cómo ha sido el asunto. Ahí les digo, pues más o menos quiénes están. Esto es un poco lo que ya les conté, pero para ver exactamente qué pasa, en mayo del 2017, tanto Mauricio Macri como Michelle Bachelet atienden al primer foro Belt and Road. Yo tuve, de hecho, la fortuna de estar en ese momento en Beijing y de asistir a estas reuniones. Y ahí es cuando empieza a dársele más fuerza a este tema del Belt and Road, ¿no? En el 2017, ese mismo año, entonces Panamá se vuelve parte del Belt and Road, como les contaba, y en el 2018, en el foro CELAC China, es cuando Wang Yi, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, pues le dice a América Latina que absolutamente todos son bienvenidos a unirse a este proyecto. Recordemos que una de las razones por las cuales China quiso vincularse al foro CELAC y crear el foro CELAC China es porque ahí están también los países que no reconocen todavía a China. Recordemos que América Latina es el continente que tiene más países que todavía reconocen a Taiwán. En ese sentido, es una buena manera de llegar a ellos sin tensionar las cosas con Taiwán tan abiertamente. En el 2018 se trató pues que finalmente Macri y demás accediera y demás, pero ahí hubo varias cosas y finalmente pues ya como les digo, Argentina se sumó al proyecto. Bueno, ¿cuáles serían algunos de estos proyectos o digamos como la perspectiva de estos proyectos en América Latina? Perú, básicamente, en el 2019 es que se une y ahí hay un interés de volver como a reactivar el proyecto del tren Brasil-Bolivia-Perú, ¿no? Que se estimaría que es un proyecto de más o menos 60 millones de dólares. Y obviamente volver a trabajar en los megapuertos de Chancay y de Hilo, más toda la inversión tradicional china en Perú, ¿no? Como en metales y en otras cosas. Entonces, Perú un poco trata de enfocarlo a esos proyectos de infraestructura y de metalurgia. Ecuador es el país con más proyectos de la Franja de la Ruta. Les recuerdo lo que les dije al principio. Esto no significa que todos empezaron en el 2013 o después. Hay muchos que venían desde antes y que luego se unen al proyecto. Pero, por ejemplo, todo esto que les estoy contando es hasta el 2020. Claramente la pandemia después afecta muchas de estas cosas y ahora la tensión con Estados Unidos podría afectarlas, pero eso se los dejo para el final. Ecuador, entonces, como les digo, es el país, se une en el 2018 oficialmente, es el país con más proyectos, entre esos pues la reconstrucción del aeropuerto de Manta, la autopista Quinindé de las Golondrinas, el puente de Canuto y Pimpiguasí, y pues ya continuar con las hidroeléctricas tradicionales que ya venían en construcción y la explotación minera que ya sucedía en Ecuador. Bolivia, sobre todo, busca muchas autopistas y rutas, se une en el 2018. Una es la de El Sillar, Rurrenabaque a Ribera Alta, el del Espino a Boyuibe y la planta de acero en Mutún, así como acá hay algo muy interesante y es el proyecto de explotación conjunta de litio. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos un poco acostumbrados a que llega la empresa extranjera, no importa la nacionalidad, bien, explota los recursos, se los lleva, se queda con las ganancias y ya está. Acá, el tema de la explotación conjunta de litio tiene otras características también en torno a desarrollar futuros proyectos de investigación, en torno a otros, en torno pues al litio como tal, pero entonces acá hay una gran participación de Bolivia y se ve mucho más beneficiada más allá de la tradicional forma en la que se ven beneficiados los países por esta explotación, si es que creemos que ese es el método total. En términos de Venezuela es complejo, Venezuela se une en el 2017, hay varios proyectos que se dice que ahí van, que sí, proyectos súper grandes como la termoeléctrica de La Cabrera o la planta del Vigía, pero ninguno de estos proyectos está funcionando al 100%. Pero sobre todo algo que le pasó a China en Venezuela es que mucha de la inversión que hicieron en megaproyectos en Venezuela se perdió por corrupción, básicamente. Es decir, como que pasaron mil cosas, se desvió el dinero, sí, o sea, y a la larga, casi que estos proyectos que se suponía que debían beneficiar a Venezuela en términos de infraestructura no se construyeron completos y terminaron más bien marcando aún más esa diferencia económica entre unos y otros. Entonces, Venezuela es complejo y es muy difícil medir cómo va este tema.
Y Colombia, como les decía, todavía no ha manifestado su intención de unirse ni a la Franja y la Ruta ni al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Uno de los proyectos que ya hay más o menos con China es la conexión acuática entre el Golfo de Urabá y el Caribe. Y hoy en día, pues China empezó por fin a hacer una presencia importante en términos de infraestructura en Colombia por medio de proyectos como el Metro de Bogotá, como el Hospital de Usme, varias hidroeléctricas y demás, pero Colombia todavía está no tiene clara cuál es su visión hacia China, muy influidos por nuestro rol de ser el gran amigo de Estados Unidos en la región. Y bueno, vamos a ver, incluso con este nuevo gobierno, que si bien creería uno que hay más afinidad ideológica, hay otros temas que pueden permear esto complicados. Entonces, ¿qué podríamos hacer como de últimos comentarios en este sentido? Si miramos los proyectos, aquí podemos ver en general proyectos nuevos o viejos de China en el mundo, ¿no? Estamos hablando más o menos de 41 oleoductos y gasoductos, 199 centrales energéticas, 203 carreteras, puertos y puentes y líneas de ferrocarril. Y vemos la presencia pues en América Latina, ¿no? Que hay proyectos, pero no podemos decir tampoco que haya tantos como podría haber si miramos, por ejemplo, la cantidad de proyectos en África o en Asia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay potencial todavía, bastante potencial para el proyecto. ¿Cuáles serían mis comentarios en torno a qué está pasando o cómo está Latinoamérica creando o generando o surtiendo los obstáculos en torno a la inserción efectiva con el proyecto de la Franja y la Ruta? Por un lado, claramente sigue habiendo un gran prejuicio y un gran desconocimiento, ¿sí? De muchas cosas, es decir, seguimos como en plan, no sé, no, que Estados Unidos dijo que los chinos quieren dominar el mundo y entonces, no, ¿será que sí? Entonces dejemos de comprar 5G, dejemos de comprar Huawei, etcétera, etcétera, como que todavía seguimos sin ser críticos frente al discurso global. No me refiero solo al de Estados Unidos, obviamente también el de China, también el de Europa, también muchos, todos, pero tenemos que ser más críticos en vez de montarnos de una como en ese discurso que es o esto es bueno o esto es malo, entonces Rusia es mala y Ucrania es buena, y la OTAN es buena, pero el Consejo de Seguridad de Shanghái es malo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto, seguimos bastante inmersos en estos discursos y eso ha hecho que perdamos la oportunidad de ver unas potencialidades gigantescas en torno a un proyecto como la Franja y la Ruta. Acá me atrevo incluso a criticar a países como Chile, que es el mejor amigo de China en América Latina, es decir, Chile es el primero que logró como, o sea, es el primero que hace como, la reconoce como economía de mercado, que firma un TLC, que ratifica el TLC, es decir, Chile es el gran amigo. Y si vemos en contraste los proyectos del Belt and Road en Chile y en otros países de América Latina, pues Chile está quedado para el nivel de, digamos, de desarrollo que tiene la sociedad estratégica integral entre China y Chile, ¿no? Por otro lado, hay un tema que es claro que es el de inestabilidad y falta de compromiso. Un poco lo que les explicaba con Panamá pasa con muchos países, ¿no? Entonces, un gobierno dice que le interesa, que le parece maravilloso, que este proyecto y este otro proyecto hay que revivirlos y hay que hacerlos nuevamente, y luego llega el otro gobierno y ya dice que no, que con los chinos no, o sí, o etcétera. Eso ha pasado en todos los países, en México, en Perú, en Colombia, en todos los países que hay proyectos que se planea que van a hacer, se trata de unir y vincularlos al tema de la franja y la ruta, y luego se congelan por esas, digamos, no sé, movimientos y dinámicas políticas que se alejan o se acercan a China y demás, ¿no? Otro problema es la integración latinoamericana, entre comillas, ¿no? Es muy difícil para un continente que no está realmente integrado o que realmente tiene muchos conflictos con su integración. La mayoría de esos conflictos, mi opinión personal, es que vienen de una sobreideologización del asunto en lugar de pensar más prácticamente en los beneficios que podríamos tener como continente si nos uniéramos, ¿no? Si miramos el caso de ASEAN, por ejemplo, es impresionante los beneficios, ¿no? Que tienen en ese sentido. Eh, entonces, la no integración latinoamericana hace que no veamos con más claridad el potencial del proyecto, no solamente en términos de país, sino en términos de activación de el comercio interregional y el comercio dentro de los países vecinos y dentro de la misma región.
así como no vemos el potencial de la integración latinoamericana y lo obstaculizamos tanto con temas como la ideologización de las que les hablo, tampoco podemos entonces proyectarlo en términos de carreteras y demás. Ojo, acá entonces tengo que decir algo. Claramente hay un tema con el tema ambiental en América Latina. ¿Listo? Y cuando digo hay un tema, no me refiero solamente al tema de que llegue China, sino al tema de la falta de leyes y marcos regulatorios que protejan de manera contundente el medio ambiente y la biodiversidad latinoamericana. ¿Sí? O sea, la deforestación en Brasil continúa, sí, está el convenio de Escazú, pero igual está, o sea, como que se demoró la unión o no la unión, y si se protegen o cómo se protegen, etcétera, etcétera. Todavía nos falta muchísimo, lo cual es una deuda gigante para el lugar más biodiverso del planeta, ¿no? Tenemos el Amazonas y demás, y tenemos una deuda muy, muy grande. Eso es peligroso no solamente en términos del Belt and Road, sino de cualquier inversión extranjera en la región. Si no tenemos un marco regulatorio y si no tenemos una protección de nuestros recursos naturales suficiente, cualquier empresa, no tiene que ser China, sino empresas como las que ya han estado aquí, no sé, British Petroleum, etcétera, etcétera, pues van a venir a explotar en sus términos y a dejarnos un poco el daño y ya está, ¿no? Entonces ese es un obstáculo gigante para nosotros, o sea, que tenemos que solucionar nosotros para habernos beneficiado de esto, ¿no? También nos pasa que en este tipo de negociación, que acá voy a hacer una afirmación, y es que estamos muy acostumbrados a la coerción disimulada de las instituciones financiadoras tradicionales. Es decir, si eres una democracia, entonces te financio; si haces el proyecto de esta manera, entonces te financio; si compras mis productos con la plata que te estoy prestando, entonces te financio; si mis empresarios o mis oficiales hacen el control del proyecto, pues te financio. Es decir, eso es una coerción disimulada en todo lo que tiene que hacer un país para recibir esto. Y entonces eso nos llevó a un estado mental de más o menos ver qué podemos sacar de lo que otros nos imponen. China no impone, China no es coercitiva, lo que no significa que China no diga, o sea, cuando uno se sienta a la negociación gana-gana, es muy peligroso que una de las dos partes no sepa cuál es su gana. ¿Sí? O sea, China tiene claro qué quiere, pero si yo no tengo claro yo qué quiero, si yo estoy decidiendo en nombre de mi amigo, el que tiene una planta de litio en no sé dónde, y como gobierno entonces quiero es beneficiar a mi amigo y no pensar en un plan a largo plazo de desarrollo de mi país, pues probablemente entonces voy a negociar de manera que en el corto plazo beneficia a mi amigo, pero en el largo plazo le hace muchísimo daño al país, ¿no? Entonces, el no tener claros los modelos de desarrollo es muy complejo. Y estamos en una coyuntura internacional que nos permite por primera vez, y acá me conecto con mi otro curso, con mi otro punto, que nos permite por primera vez repensar el concepto de la primarización o de ser economías primarias. ¿Listo? Entonces, solo digo pensarlo, no estoy diciendo que esta sea la gran respuesta. Pero mucha gente habla de que este tipo de proyectos pueden reprimarizar las economías latinas. Yo en una visión objetiva, por ejemplo, con Colombia, digo, pues no es que hayamos dejado de ser una economía primaria particularmente, o sea, como que es la economía que hemos sido siempre, que a veces tuvo unos intentos de otra cosa, a veces otros, pero seguimos siendo una economía primaria. En el caso de Colombia, creo que en otros casos de América Latina también. En otros sí, hubo claramente un énfasis en que cuando empiezan las relaciones con China, que empieza a comprar materias primas, pues obviamente por efectos del mercado, oferta y demanda, pues se mueven un poco más hacia allá. Pero todos los países asiáticos, las diferentes instituciones gubernamentales, multilaterales y demás nos están diciendo que viene una crisis alimentaria de unas dimensiones que no podemos pensar, que viene una crisis ambiental de unas dimensiones que no podemos imaginar. Y nosotros no podemos, como América Latina, llegar tarde a la realización de que nuestro valor agregado fundamental es nuestra biodiversidad y nuestra capacidad, ¿sí? de producir alimentos precisamente. Entonces, no está tan loco en este momento pensar en inversiones en agroindustria que fomenten una mejor producción alimentaria y demás, y eso podría potenciar las economías. Hablo, por ejemplo, como colombiana, en un país que busca en el posconflicto reemplazar cultivos de coca por cosas legales, etcétera, etcétera.
hacer una inversión en el campo sería un mecanismo muy eficiente de acabar con muchos de los problemas de drogas y de bandas criminales y demás que tenemos, y a la vez de darle una oportunidad real al desarrollo del país desde otra perspectiva que no sea dañina con el medio ambiente. Entonces yo eso lo dejo ahí como suelto, como que hasta qué punto esa primarización más bien no es, un poco para usar los términos de ahora, es una reinvención. ¿Por qué no reinventamos la primarización de las economías y las ajustamos al mundo que claramente viene ya? O sea, este mundo está aquí en 2 años. Entonces, es importante pensarlo. Otro tema que se me olvidó escribir acá, pero que tenemos todos en la cabeza, es el tema de la trampa de la deuda. ¿Listo? Entonces mucha gente dice, es que es una trampa de la deuda. La trampa de la deuda se volvió el coco, así como que ojo con la trampa de la deuda. La trampa de la deuda, uno, ya existe, no se la está inventando China, pero dos, la trampa de la deuda es trampa dependiendo del acreedor, ¿sí? Es decir, si el acreedor usa la deuda para forzarte a ciertas cosas y demás, pues probablemente sí. Pero China no es ese tipo de acreedor, porque como les digo, tiene 1.400 millones de habitantes, no tiene la intención de que ese tipo de cosas sean. Y en esos países, digamos, inviables que han recibido este tipo de inversión de alto nivel y que les falta muchísimo para poder pagarla, y entonces que la forma de pagarla ha sido darle concesión a China del manejo de esos puertos o esas carreteras, una cosa que pasa con la infraestructura es que va a generar economías a escala, quieras o no. Es decir, así China se esté quedando con las ganancias específicas del manejo del aeropuerto. Ese aeropuerto está impactando el entorno, queramos o no, y está desarrollando a ese país. ¿Sí? No hay forma de privar al país de los beneficios de la infraestructura. ¿Sí? La infraestructura queda ahí y puede seguir beneficiando al país, a pesar de que el que cobra las ganancias de ese pedacito específico sea otro país. ¿Sí? Entonces se esperaría que en la medida que se adapten socialmente mejor los países a estos proyectos de infraestructura, megaproyectos a los que no estaban acostumbrados, es muy probable que logren un nivel que les permita pagar y salir más rápido de esa situación. Entonces creo que el tipo de acreedor nos dice mucho de si esa deuda es una trampa o es una oportunidad para el desarrollo. Y acá entonces mi último punto es el costo de oportunidad. Esto está pasando ya y yo creo que este es un tren que entre más tarde nos subamos, peor. Entonces yo digo, pero ¿por qué lo pensamos tanto? ¿Sí? Claramente, no sé los otros países, pero Colombia, bueno, sé de muchos países sí, en América Latina, pero Colombia tiene un tema de infraestructura que nosotros no tenemos ni ferrocarriles. O sea, me da vergüenza decirlo en esta charla frente a todos ustedes, 188 latinoamericanos, pero nosotros casi que ni tenemos ferrocarriles, o sea, porque hay mucha corrupción y muchas cosas. Sé que no somos el único país. Nos demoramos 30 años construyendo un túnel de 10 kilómetros, ¿sí? O sea, es una cosa impresionante. ¿Cómo no podríamos vernos beneficiados de una interconectividad más fuerte? Y cómo además no queremos ver la oportunidad que tenemos, porque es que China no nos ofrece solamente el proyecto, nos ofrece la financiación en un marco de inclusión en un sistema que queramos o no va a terminar alterando la arquitectura global, comercial y demás. No montarnos, mi opinión muy personal, no montarnos en esto va a ser más costoso a futuro que montarnos ahora. ¿Sí? Es decir, si yo me monto ahorita y no gané 3 puertos, sino solamente un aeropuerto, no importa, soy parte del proyecto. Y como eso podré después adelantarme y ver cómo me involucro más. Y recordemos que esto además no es coercitivo, ¿sí? Y un ejemplo de esto que les estoy diciendo son los proyectos que se han parado, que se han frenado, que no se han hecho finalmente. China no ha respondido con bombas o bloqueos económicos ni nada por el estilo. Es como, bueno, pues se para el proyecto hasta que pueda volver a reabrirse. ¿Listo? Entonces, yo creería que este tipo el costo de oportunidad de no subirse al proyecto puede ser bastante grande.